Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar nuestras clases virtuales, ¿ya? Del curso de Plan Lector con el cuento El Cerdito. Bueno, ustedes dirán, profesor, pero este es un cuento infantil. No estamos hablando del cuento de los tres chanchitos, los tres cerditos. No estamos hablando de eso, ¿ya? Estamos hablando de un cuento de este escritor, de Juan Carlos Onetti Borges, de nacionalidad uruguaya, que nació el 1 de julio de 1909 en Madrid, España. Y obviamente fallece el 30 de mayo de 1994. Fue un escritor uruguayo, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de sus cuentos, ¿ya? Que es El Cerdito. Muy bien, antes de eso vamos a hacer un análisis del cuento, ¿ya? El Cerdito de Juan Carlos Onetti. A ver, eh, lo que te he traído es un extracto, no en sí todo el cuento, ¿ya? Pero te voy a explicar a grosso modo de qué trata este cuento para que tengas una idea más clara, ¿ya? Primero, primer personaje, tenemos a una señora solitaria, que había perdido a su hijo, ¿ya? Y tenemos los tres personajes, los tres cerditos, ¿no? Emilio, Guido y Juan. Bueno, en sí no son los tres cerditos, son niños muy sucios, harapientos, que esta señora le da de comer. Bueno, estos son los tres personajes, estos son los cuatro personajes, ¿no? Y toda la historia gira en torno a ellos. Muy bien. Bueno, acá tenemos a los tres, a los niños, ¿ya? Estos, los niños. A ver. ¿De qué trata básicamente la historia? ¿Ya? Como le estaba diciendo, es una señora solitaria que tiene, que le da de comer a estos niños sucios, ¿no? A ver. Bueno, en sí la historia nos habla de una señora solitaria, como le está diciendo, que siempre esperaba a sus tres niños, ¿ya? Que son Emilio, Guido y Juan. Que a pesar de no ser suyos los hijos, ¿ya? Siempre le recordaba a su nieto perdido, ¿ya? Algunas veces reconocía en ellos rasgos de su nieto, Juan, o en otras reconocía sus rasgos en Guido o en Emilio, ¿ya? Bueno, ya era costumbre que los niños llegaran a tomar una taza de café y comer panqueques, y así con las risas de los chiquillos, la señora podía soportar la monotonía de su vida. Un día se rompió esa monotonía. Los niños no se anunciaron sonando la campanilla de la verga, sino tocando con los nudillos de la puerta. Luego del ritual de siempre, la señora lavaba ¿no? la loza de la cocina, cuando las risas de los tres niños se apagaron con un ruido sordo de un hierro en la cabeza y quedó quieta la señora. Muy bien. Entonces, lo que ustedes más o menos ven de que es, ¿no? Que es una señora que le da de comer a estos niños andrajosos, sucios, ¿no? Porque a estos niños le hacen recordar a su nieto, ¿ya? Entonces, no te voy a explicar toda la historia porque obviamente tú tienes que leer la lectura, pero lo que sí te voy a dejar un pequeño video, ya de 2, 3 minutos, para que puedas seguir en ese caso dándote una idea de qué trata este cuento. Y luego procederás a leerla separada. Muy bien, te dejo con el video. La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriendo el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín parduzco.
Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos, a veces dos, a veces tres, que llegaban desde las casitas en ruinas más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaron a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de sus aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los 2 o 3, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos, pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces Juan le correspondían los ojos o la franqueza de ojos y sonrisa. Otras, ella descubría en Emilio o Guido, pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán de nieto. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los 3 tazones de café con leche y los panqués que envolvían dulce de membrillo. Aquella tarde los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró en oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las 3 siluetas que habían trepado los escalones. Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños repitieron las habituales tonterías, se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil. Para aquella tarde, después de observar mucho, para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba recordando al nieto mucho más que los otros 2, sobre todo con los movimientos de las manos. Mientras lavaba la loza en la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no oyó nada más. Bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de su cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio, buscaron debajo del colchón. Se repartieron billetes y monedas y Juan le propuso a Emilio. Dale otro golpe, por si las dudas. Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja, cada uno regresó separado al barrio miserable. Cada uno a su choza, y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra y desperdicios del cajón que tenía junto al catre, y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero, una alcancía de yeso en forma de cerdito con una ranura en el lomo. Muy bien, chicos. Espero que ya hayan visto el video. ¿Ya? A continuación te voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios. En el primer ejercicio, ustedes tienen, la pregunta es sencilla, ¿ya? Es simplemente para marcar verdadero o falso. ¿Ya? Este ejercicio creo que no tiene mucho de por qué explicarlo. ¿Ya? El ejercicio 2, bueno, en este sí un poco. A ver, dice, lo que tienes que marcar obviamente es la respuesta correcta, pero tú vas a hacer una interpretación, vas a inferir. Ya según este enunciado, te dice, la anciana no los comprendía, pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil. Según el significado global del texto, ¿qué podemos inferir de la expresión subrayada? Es decir, de esta expresión, ¿qué puedes inferir? ¿Qué puedes decir tú? Entonces, lo que tú consideras y que puedes haber inferido, marcas la respuesta correcta. ¿Ya? En ejercicio 3 también es para poder hacer un análisis. Te dice, según este texto, ¿ya? La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Según el significado global del texto, ¿qué motivo podría tener la anciana para siempre vestir de negro? O sea, según este texto, ¿por qué crees que la señora siempre estaba vestida de negra, ¿no? ¿Qué cosa quería? Entonces, tú ya puedes deducir de cuál sería la respuesta correcta. Muy bien.
En la pregunta 4 es para argumentar. ¿Qué te dice? El cuento lleva como título El cerdito. ¿Crees que el título refleja el contenido del cuento? Ah, ahí está. Yo creo que tú digas, ¿por qué crees que le hayan puesto el nombre cerdito? ¿Ya? ¿Era porque eran sucios? ¿O porque había otro dato es particular del cuento en donde le ponen, ¿no? Entonces tú consideras, ¿estás de acuerdo con este cuento, con este título, o le hubieses puesto otro título, ¿no? 5 dice, en el cuento se presenta la historia de niños pobres que actúan deshonestamente con la anciana que les da de comer. Desde tu punto de vista, ¿crees que todos los niños pobres actúan de la misma manera? ¿Por qué? Entonces también es una pregunta para argumentar, ¿ya? Este sí es una opinión. Tú consideras que ha sido correcto y tú consideras que todos los niños pobres podrían actuar de esa manera o puede haber diferencia, ¿no? Entonces eso tú marcas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este cuento. Los dejo esperando que si tuvieran ustedes alguna duda adicional, me hacen llegar la consulta y yo los apoyo. Cuídense.